Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí que existe, es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos con frases y palabras exactas lo que esta persona piensa de ti. Y quisiera decirte, tal vez no lo hizo Aries, y recordad, esta baraja es muy adivinatoria. Algún día entenderéis y comprobaréis que esta persona estaba sintiendo exactamente lo mismo que esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y, sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión con vuestra alma, llama gemela, porque sí es posible. No os pongáis un reto difícil, porque no lo es. Aries, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que ya conocéis muchos, y otros esperáis un nuevo comienzo, no queréis a alguien del pasado. Entonces visualizad a esa persona que deseáis encontrar, su físico, personalidad, cómo os trata y se manifestará. Aries, ¿quién es esta persona que tal vez te espía, está atrás de ti en tu círculo social, trabajo, redes sociales o tu alma llama gemela? Estas son para vosotros. M, mi amor, hemos pasado mucho tiempo juntos, habéis hablado a través de redes sociales o el WhatsApp. Y, tú y yo por siempre y la eternidad. La W, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Siento que entre vosotros hay un círculo eterno de amor. Aries, voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías, maestros, ancestros. Aries, este número que puede ser vuestro propósito de vida si sumáis vuestros dígitos, fecha de nacimiento, el 1111 que tanto veis u otras secuencias. Aries en el amor. Y voy a darle la vuelta, amigos, porque es el 2. El 2, la alta sacerdotisa en el tarot, que es Cáncer, donde está la luna presente, una época muy fértil para vosotros. Y el 2 de copas, que es Cáncer, el matrimonio, la boda, estar en pareja, como este 9 de copas, no estando solos, no teniendo más secretos. Amigos, hay una persona que te ama como su igual y quiero que reconozcáis en este 2 y en vuestro espejo que todos sois dignos de amor, de dar y de compartirlo con este 2. Vuestra alta sacerdotisa os dice que confiéis en la intuición, los sueños y tengáis paciencia para esta unión. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes. Os quiero mucho, amigos, los leo todo y respondo cuando puedo. Gracias a los que habéis llegado y a los que me seguís desde el comienzo. Quiero que estas bendiciones estén en vuestra vida, que ya lo están muchas, y otras que pueden llegar, como este amor, estar en unión, tener más beneficios, el negocio de vuestros sueños, iros a vivir a otra ciudad, comprar una casa. Todo es posible. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material con el 2, una boda. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Aries, ¿quién está pensando en ti y qué desea contigo? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Amigos, esta primera carta para vosotros, hay noticias de alguien que os ama y os piensa demasiado. Con el 8 de bastos, comenzando esta lectura, tenemos a Sagitario. Hay una persona que se pone en movimiento para ti, que pueden llegarte WhatsApps, emails, alguna llamada, va a ser muy rápidamente. Y tú, Aries, que eres un signo intuitivo, representas también a los bastos, sientes la energía de tu persona, como si pudiera estar alrededor de tu casa, de tu mente, tus habitaciones o hasta cuando estás trabajando.
pensando, tienes mucha creatividad en este momento y yo quiero que dejes expulsar todo ello y tus capacidades y talentos en el mundo. Porque amigos, sí que llega una persona para vosotros y aunque estéis con los ojos cerrados y durmiendo, como está esta mujer, estáis recibiendo comunicación, hasta intuitivamente, telepática. Sagitario, comenzando esta lectura para vosotros. ¿Qué más nos ha de decir tu persona, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo? La divina femenina, la emperatriz. Hay una persona que desea estar contigo, que le resultas encantadora o encantador. Quiero que entendáis, Aries, que son energías. Arcano mayor, número 3 del tarot, con Libra y Tauro. Amor, te estoy buscando a través de esos sueños, o tu mente intuitivamente, que son los bastos. Te estoy diciendo que te añoro, que deseo que estés conmigo, que salgas desde el agua y que tú compartas conmigo toda tu sensualidad, lo hermosa que eres, y no porque lleves maquillaje o algún traje, Aries, sino porque a esta persona le resultas en tus valores, capacidades, con ese 8 de bastos, la mujer u hombre más extraordinarios que haya en este universo. Y te quiere para una relación seria, hasta casarse con estos bastos tan inmediatamente. Y esta carta de la emperatriz. Algunos ya tuvisteis una relación muy seria, o estuvisteis casados, o deseáis tener ese 2 de copas con vosotros. La emperatriz, tú también lo sientes a él o a ella cuando estás en el agua, y el agua representan vuestros sueños, subconsciente, todas las emociones, y que se expresan no solamente desde dentro, sino se expulsan hacia afuera. Hay un regreso o una persona que se pone en contacto con vosotros, y puede ser hasta del presente. Voy a colocar en esta divina femenina Libra y Tauro, y veamos qué más desea y piensa esta persona. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Aries? ¿Qué le depara a Aries? Veamos qué más nos quiere decir un acontecimiento, una persona que puede estar en la distancia. Tú que estabas esperando noticias que sean sorprendentes. Mira, tenemos a Sagitario comenzando tu lectura, y algo extraordinariamente poderoso llega, porque vuestros guías, el dios Anubis y muchos más ángeles, arcángeles, están haciendo rodar la tierra, las circunstancias, y hasta Dios os pone en este camino. Arcano mayor número 10, Sagitario, Júpiter, y esta persona, amigos, tengo una playa, unos lugares en el 8 de bastos que pueden ser praderas, montañas. Quiero llegar y estar contigo, amor, que nos subamos a esta noria de la vida y que nos está empujando a estar juntos. Subámonos, porque los dos aquí arriba podemos ver las estrellas y aquellos milagros, la manifestación que estábamos esperando. Dios nos la sirve en bandeja. Amigos, una lectura extraordinaria, porque algo va a ocurrir. Personas que estéis separadas en la distancia, que hace tiempo que nos veis, que deseáis que alguien esté en vuestra vida con mucho amor y valentía. Tenéis 3 cartas formidables y 2 arcanos mayores de 3. Aries, ¿qué le depara a Aries? Veamos el compromiso y la boda. Amigos, yo podía sentir esta energía desde el comienzo. Hay un eterno retorno para vosotros, como si yo tuviera el número 0, y lo tengo en la rueda de la fortuna. Quiero casarme contigo, y voy a sacar una carta más, amigos, aunque mirad qué ha ocurrido. Quiero que lo veáis vosotros. Divino masculino, hay mucha energía en esta lectura para vosotros, sois el fuego. Y veamos, voy a seguir y quiero sacar una carta más. Aries, desorientación. Voy a cumplir las promesas que tal vez un día yo no pude hacerlo, amor, o estar contigo, pero esta lemniscata que yo tengo en esta carta del 2 de pentáculos, la rueda de la fortuna, el as de pentáculos que está para vosotros, me dice que alguien sí que va a parar, a detenerse, y va a arriesgarse a saltar, a seguir la corriente del agua para estar contigo. Y hay mucho mar, agua. Puede que viváis en una zona, amigos, donde haya. Imaginad, amigos, lo que ha sucedido en vuestra lectura. Estoy sintiendo energías desde el comienzo que son intuitivas, no solamente por el conocimiento de las cartas. La lemniscata, símbolo infinito, como yo os he dicho al principio, como si pudiera sentir almas y llamas. As de copas, maravilloso, amigos, as de pentáculos, las almas gemelas, muchos arcanos mayores en pocas cartas. Amor, algún día yo me pude sentir confundido, aislado. Tengo la carta de los amantes.
Pudo haber alguna otra persona que la persona en la que tú piensas se separase, divorciase alguna vez, o tú mismo, Aries, y algunas veces perdemos esta desorientación, no sabemos qué hacer en la vida e intentamos meter la mano en el destino y provocar que todo lo tengamos alineado cuando nosotros queremos. Vuestros guías, Dios, nos dicen a través del tarot que no lo hagamos, que dejemos que las aguas marchen como esta cascada y que todo va a llegar para nosotros, porque hay un momento indicado para ti. Estás deseando abrazarte, casarte con esta persona y que renazca vuestro amor con el as de copas, y va a suceder, amigos. Tu 2 de pentáculos es Capricornio. Voy a colocar esta lemniscata preciosa y recordad, la lemniscata representa la sabiduría del universo, como en la alta sacerdotisa. El número 2, mirad bien, quiero que empecéis a creer desde vuestra mente, que es el lugar desde donde Dios se comunica con nosotros. Amigos, mirad lo que tenemos aquí, es hermosísimo, as de pentáculos y un as de copas. Y la carta de los amantes en el tarot, esto es lo que desea tu persona. Ha sucedido de una manera muy extraña, porque había mucha y sigue habiendo la energía en vuestra lectura. Tauro, Virgo y Capricornio, hay playas para vosotros, habéis imaginado lugares que sean muy románticos, hasta un restaurante a pie de playa, donde esta persona te pida en matrimonio. Las almas gemelas, Géminis, arcano mayor número 6, con el arcángel San Rafael, que bendice vuestra unión de una forma divina desde los cielos, como si ya os hubieseis amado hace mucho tiempo en vidas pasadas o en el pasado que ya conocéis. Quiero regresar contigo o estarlo si ya conocéis a esta persona durante el resto de mi vida. He tenido miedo algunas veces, he perdido el balance sin ti con el 2 de pentáculos y la carta de los enamorados, pero amor, mira con qué seguridad llego, reflotando en estas aguas tu corazón y el mío, como si fuera un gran huracán de ceros que se pusieran por delante y yo pudiese entregarte un anillo. Es la sensación, intuición que yo más siento, Aries, una persona que viene a por ti con este as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, con un compromiso, mucha fidelidad, respeto, honor, tiene veneración por ti, te adora como persona y sobre todo en esas cualidades que tú tienes, cómo te comportas con el mundo. Lo vas a tener todo muy materialmente, un hogar, la familia y tus almas, llamas gemelas, porque en esta lectura siento que los dos sois almas y llamas. Mi corazón siempre te pertenecerá. Hay unos estrechos hilos que se unen a los tuyos y yo logro entenderte, amor, y me siento muy comunicativo contigo. Cada vez que estás junto a mí o cuando ni siquiera te veo, yo puedo sentir lo que tú piensas por mí y lo que sientes y deseo que me abraces y que estés en el agua conmigo. Para vosotros hay viajes con la rueda de la fortuna, algunos tendrán que llegar desde muy lejos, otros países, continentes, pero para los que estéis cerca vais a hacer un viaje muy particular y va a haber agua, recordadlo bien. Pueden ser ríos, lagos, cataratas, algún lugar muy especial y romántico. Y colocaré Géminis en esta carta de los amantes. Estad seguros, amigos, que cuando yo tengo la carta de los amantes es que vosotros ya tenéis una relación de anteriores vidas y por eso vuestros ángeles y guías os dicen que estéis tranquilos en este camino, que sí abráis los brazos para recibir este amor. Muchos abrazos y cariño, romanticismo y pasión en esta carta de los amantes y un hogar. Y ahora vamos a saber, Aries, ¿qué más nos quiere decir esta persona palabra por palabra? Aries, ¿qué es lo que esta persona siente por Aries y qué quiere deciros desde su corazón? Aries, ¿qué siente esta persona especial y qué quiere decirle a Aries? Aries, que cuando llegaste a mi vida, 4 de copas, Cáncer, alguien que no sabía qué hacer, desorientación, 2 de pentáculos, tú esperabas mucho más de esta persona, Aries, magia, paje de pentáculos en la base de la baraja, con Tauro, Virgo y Capricornio. Y voy a dejar estas que han saltado porque en vuestra lectura hay demasiada energía y siento que mis guías quieren deciros mucho más. Te quiero, así de simple. A veces me he comportado como un auténtico niño, algo infantil, amor, y he estado muy esclavizado al mundo material. Es una persona que con el 2 de pentáculos, y estoy hablando del dinero y las monedas, también le importa el mundo, o lo ha hecho en un pasado, pero ahora le importa más el amor y compartir trabajos, nuevos negocios y una casa contigo con estas cartas. No tanto pensando en lo que podría conseguir materialmente, más dinero, finanzas. Chakra del corazón cerrado, dudas,
Karma y destino y vuestra carta de la boda. Amigos, que era para vosotros. Todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte mi amor. Alguien que puede estar también en secreto. Chakra del corazón cerrado. 4 copas, Cáncer. Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. 2 de pentáculos. Alguien que pudo tener un hermetismo en su corazón. Por ese, una gran coraza porque le habían hecho daño. Pudo haber otras personas y yo hablo de separaciones y divorcios. Estoy listo, el loco. Os hablaba del número 0, amigos. Lo tenemos en ese corazón hermoso que no tiene Photoshop y me encantó cuando la encontré. Y en vuestro loco, alguien que está dispuesto a lanzarse a este abismo, hacia el gran oleaje, porque si hay tempestad de amor, tú y yo vamos a navegar juntos. El número 0, Acuario, Urano. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. ¿Dónde estáis? Porque las distancias no logran separar a un amor. Karma y destino, la justicia, Libra, número 11. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Hay promesas que quedan pendientes, amigos, y yo ya lo sentía por el 2 de pentáculos. Las cartas tienen muchos significados en vuestra lectura. Amor en espejo. El 11-11 que yo os he dicho al comienzo. El 2 de copas es Cáncer, amigos. Tenemos a las albas y a las llamas. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Amigos míos, he de haceros una confesión. Yo no inventé los números, no los envío yo. Pero sí vuestros guías, vuestros ángeles, arcángeles, a los que tanto le pedís y soñáis estar en unión con esta persona físicamente, no solamente espiritual o emocionalmente. Creedme, si veis el 11-11 es que estaréis en unión. Y para vosotros, mirad amigos, ¿qué está ocurriendo? Porque yo veo muchas señales. Los ases son 2 unos, amigos. Se repite para vosotros en esta lectura. Estaréis en unión física, compartiendo un hogar. Tal vez algunos os mudéis a otro país, ciudades, porque veo cambios para vosotros con el 8 de bastos en la rueda de la fortuna, nuevos ases que me hablan de un comienzo que va a ser sorprendente, demasiado maravilloso. ¿Alguna vez, Aries, has pensado que casi sería imposible? Pues todo es posible, recordadlo. Cuando yo lo tengo aquí, lo sé y es presente, porque lo he tenido en mi vida y en muchas personas con las que he trabajado. Cáncer, en este 2 de copas hermoso para vosotros, miradlo. Esto es lo que quiero, casarme contigo, no tener dudas, no estar en desbalance, con la carta de los enamorados y el 2 de pentáculos. No tengo que dudar contigo ni lo que me pasó en el pasado, porque mi corazón sí que está abierto para ti. Eso es lo que quiere. Estréchalo, tócame otra vez. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Aries, porque es una lectura increíble. Aries, una carta para vosotros. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Esta carta ha saltado rápidamente. Hay muchos celos, amigos, de una persona. ¿Alguna vez también habéis sentido que era algo dominante, que deseaba llevar razón, que tiene una energía muy masculina? Vosotros tenéis la femenina. Leo presente en algún combate dialéctico. Una persona muy inteligente. Tiene carisma, sabe atrapar, desea que sus razonamientos o lo que piensa estén en el mundo. Puede ser hasta una figura que sea conocida por su inteligencia. Aries, ahora vais a detener esos bastos y a centraros en vuestro amor. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? 3 de copas en la base de la baraja. Te estoy buscando con la estrella, amigos. Vais a envejecer junto a una persona que amáis. Ya no es hora de que haya conflictos ni entre nosotros ni con otros, amigos. Esta persona puede dedicarse hasta a algunos temas que puedan ser legales, porque es combativa con este 5 de bastos. Tiene mucha intuición, poder, coraje, es valiente. Y también, Aries, vas a tener a otros pretendientes que te están mirando con paje de bastos, tengo el 3 de copas y demasiados ases en esta lectura. Mirad bien a vuestro alrededor, tanto puede ser el trabajo, donde vivís o redes sociales, porque mirad, hay gente que se puede hasta pelear por tener vuestro amor, pero aquí hay un alma llama gemela en la que vosotros estáis pensando. Estos bastos, voy a colocar Leo. Puede ser una persona enérgica y que sea un gran rival para exponer muchas ideas.
Estoy mirándote, espiándote. ¿Cómo está? Como si fuera un verdadero loco este paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Miro hacia el horizonte, hacia donde tengo que saltar, amor. Me guío por mi intuición y tengo una fijación contigo y además muy sensual. Me comunico a través de mi cabeza, como este basto, y te lo digo mentalmente. Y quiero escapar de este lugar, de este mundo, para estar disfrutando contigo con el 3 de copas, bailando y tomando algo. Puede ser en una fiesta, que os reunáis con familiares, pero sobre todo, amor, que volvamos a estrecharnos entre nuestras manos, que subamos estas copas en alto que representan todo nuestro amor, grandeza. Algunos, con las cartas que yo veo, podéis tener una familia, que haya embarazos inesperados con estos bastos, la carta de los amantes y el 3 de copas, amigos. Y representa un cero, un infinito el 3 de copas. Siempre estaré contigo y nunca más te volveré a dar la espalda. Cáncer, de nuevo, con vuestro 2 de copas y el amor en espejo. Alguien que te está vigilando y cuando estás solo, trabajando o sola, está experimentando fantasías contigo. Algunos sí que las habéis vivido, tanto en persona y otros a través de cámaras. Eso es lo que él o ella hacen. Y voy a colocar en este paje de bastos todos los signos de fuego. Y esto deseo yo, amor, contigo. La estrella, poner fin a algún tipo de discusión, de disputa entre nosotros. Yo no puedo llevar siempre razón. Tengo que bajar y también estar en la tierra y escucharte, aprender a disfrutar de la vida con ese 3 de copas y que seamos la estrella. 8 puntas para vosotros. Toda la esperanza de este mundo están en esta carta, amigos. Vuestros milagros, manifestaciones, la boda, y tu persona te lo está diciendo a través de una forma mágica. De los sueños, con Acuario, Urano, arcano mayor número 17, y juntos suman un 8, que es un infinito. Para vosotros está muy sembrado en esta lectura que va a haber un comienzo, algo gigante, muy espectacular, y confiad en estas velas que algunos habréis encendido por vuestros ángeles o guías, porque están aquí para hacer lo necesario y que os comuniquéis con la tierra, con la persona que amáis y también con el cielo. Amigos, paz, serenidad, milagros, manifestación con la carta de la estrella y comunicación con una persona que es adorable, que también ha recapacitado y cambiado y que ya no quiere estar en ninguna más en otra disputa. Tal vez en su trabajo con otras personas sea muy luchador, pero no contigo. Tú le dominas como su energía más femenina. Y voy a colocar Acuario en la carta de la estrella. Hasta aquí llego con vuestra lectura. Aries, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia de amor tan hermosa entre vosotros dos. Yo os leeré y escucharé. Gracias por estar en nuestro canal. Os envío desde aquí mis bendiciones, abrazos, besos, que paséis una feliz semana y nunca perdáis de rumbo lo que podéis conseguir en la vida. La estrella, amigos, están aquí en vuestra casa, sobre vuestras cabezas, y cada vez que vosotros salís a este balcón o terraza que tenéis, como hace este paje, ¿qué es lo que veis? Pues cielos muy abiertos, despejados, y todos vuestros guías iluminándoos, además con mucha luz. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura. Os quiero mucho y que paséis una feliz semana. Gracias de corazón a todos, Aries.